Cuando escuchamos el nombre de Texas Instruments, es muy probable que lo primero que les venga a la cabeza sea calculadora científica enorme. Una calculadora enorme de color gris y además carísima. Una que incluso tal vez muchos tuvieron que comprar para las clases de matemáticas o de ingeniería. Esto, pues digamos que es lo normal. Pero la realidad detrás de esta marca es muchísimo más profunda, es bastante oscura y por supuesto fascinante. No estamos hablando de una simple fábrica de material escolar, estamos hablando de la empresa que literalmente inventó el circuito integrado, los pioneros absolutos que pusieron los cimientos físicos de la era digital en la que vivimos al día de hoy. Vamos a hacer un viaje exhaustivo por la historia no contada de los procesadores de Texas Instruments. Vamos a descubrir cómo esta empresa comenzó buscando petróleo en los años 30 y terminó creando el primer microcontrolador comercial del mundo. Vamos a repasar su línea temporal, desde su desastrosa guerra en el mercado de las primeras computadoras domésticas, incluso en cómo se convirtieron desde las sombras en los reyes absolutos del audio y el video en las consolas retro de 8 bits que muchos jugamos desde pequeños. Y por supuesto hablaremos de sus delirios de grandeza intentando procesar inteligencia artificial en los años 80, y también de su brutal y polémica batalla legal clonando procesadores para sobrevivir contra Intel en la era dorada de la PC. Y por supuesto vamos a ver cómo les fue en su época dorada, cuando lograron dominar completamente el mercado de los teléfonos móviles con sus legendarios chips OMAP, justo antes de que la llegada del iPhone y la competencia con Qualcomm los hiciera desaparecer del mercado de consumo masivo para siempre. Es una historia de ingeniería pura, arquitecturas revolucionarias, monopolios ocultos y fracasos multimillonarios que moldearon el hardware que utilizamos al día de hoy. Así que prepara tu cafecito o tu desayuno, ponte el pantalón y prepárate porque vamos a comenzar con esta historia llena de drama. Pero antes te traigo un pequeño mensaje de nuestro sponsor. Espera un momento, ¿quieres conseguir tu Windows y tu Office totalmente legal y a un precio realmente bajo? Pues aquí te traigo el mejor sitio confiable donde puedes comprar tu licencia tanto como para Office como para Windows, y también si los quieres comprar en paquete, ¿por qué no? Porque aquí vas a poder conseguir desde el mismísimo Office 2016 Professional Plus hasta el Office 2024 Home. Y déjame decirte que no tienes nada de qué preocuparte, porque te los traigo con un descuento del 62%. Y si te preguntas qué hay para activar tu Windows, pues vas a poder encontrar desde la licencia de Windows 10 Home hasta la de Windows 11 Pro. Y no solo eso, porque no voy a permitir que te comas el precio completo, y te traigo un descuento del 50% para tu licencia de Windows. Y como bien te lo dije, si quieres combinar y comprar tanto como Office como Windows 11, también están en descuento del 62%. Así que corre y compra tus licencias. Pero ahora sí, continuemos con este video. Esto comienza en el año 1930. Olvídense de las computadoras. Aquí la gente estaba buscando petróleo. Nuestros hombres estrellas J. Clarence Kercher y Eugene McDermott fundan Geophysical Service Inc., o también conocido como GSI. Básicamente usaban sismógrafos para encontrar petróleo en Texas, pero claro, llega la Segunda Guerra Mundial y resulta que la misma tecnología para encontrar un pozo petrolero sirve para detectar submarinos alemanes, así que se llenaron de dinero fabricando electrónica de defensa, y en el año 1951 se cambian el nombre a Texas Instruments. Pero en el año 1952 Texas Instruments, a quienes a partir de ahora vamos a llamar TI, se dirige a Western Electric y les compran la patente para fabricar transistores por $25,000 miserables. Una ganga realmente desquiciada. Mientras el insoportable de William Shockley, el autoproclamado padre del transistor, era un dictador que ahuyentaba a sus mejores ingenieros en California con su terrible mal aliento corporativo. TI no perdía el tiempo, y entonces en 1954 fabricaron la primera radio de transistores, y en el año 58 un genio de la casa llamado Jack Kilby inventa un bendito circuito integrado, y literalmente tenían al mundo comiendo de su mano. Pero antes de arruinarla en el mercado de las PC, TI hizo algo histórico que poca gente recuerda, porque Intel acaparó todas las portadas, esto en el año 1971. Entonces crearían el TMS-1000. Intel tenía su famoso 4004, pero TI construyó lo que consideran el primer chip microcontrolador comercial del universo. Esto ya era una computadora en un solo chip. Era un monstruo de 4 bits de pura potencia prehistórica que usaba una arquitectura de Harvard, separando físicamente la memoria de datos y la de instrucciones. Latía a unas asombrosas frecuencias de entre 300 y 400 kHz. En cuanto a memoria, te tenías que conformar con un mísero kilobyte de ROM para tus programas y unos alucinantes 256 bits. Sí, dije 256
256 bits, no bytes, lo cual era su memoria RAM interna. Y todo esto estaba empaquetado con una tecnología PMOS, con una litografía de 8 micrómetros, que necesitaba nada más y nada menos que 15 volts para funcionar. Esto era una brutalidad energética, porque este pequeño chip tragaba más corriente que la casa de tu abuela en Navidad, pero era normal en aquella época. Solamente que este chip no iba en computadoras, iba en lavadoras, calculadoras y juguetes de Simón Dice. Pero aquí es donde viene algo interesante. TI patentó el concepto de microprocesador en un solo chip, esto en el año 1973. Pero, ¿qué harían con esta patente? Lo que haría cualquier villano corporativo respetable: sentarse a esperar a que toda la industria dependiera de los microprocesadores para luego cobrarles derecho de piso. Entonces, durante los años 80 y 90, TI sacó más dinero extorsionando legalmente a empresas japonesas y americanas por violar esta patente que vendiendo sus propios chips. Pero también es correcto decir que el TMS-1000 no solo sirvió para hacer girar las lavadoras. Antes de que en Japón se inventara la Game Boy, una empresa de juguetes llamada Milton Bradley sacó al mercado la Microvision, esto en el año 1979. Fue la primerísima consola portátil con cartuchos intercambiables de la historia. Este cacharro en sus entrañas llevaba una variante de nuestro querido chip prehistórico, el TMS-1100. Hablamos de una arquitectura de 4 bits que iba sudando la gota gorda a 100 kHz, respaldada por 2 KB de ROM y 512 míseros bits de memoria RAM, que equivalían a 64 bits de puro estrés. Tu microondas incluso tiene más memoria RAM al día de hoy que este pequeño trasto. Pero aquí mismo es donde estaba la brujería pura. La consola en sí no tenía procesador, era solo una carcasa plástica con una pantalla LCD de 16 x 16 píxeles, un teclado de membrana y unas pilas. El chip TMS-1100 venía soldado directamente dentro de cada cartucho. Sobre el papel era revolucionario, pero en la práctica fue un desastre de proporciones bíblicas. El chip tragaba baterías de 9 volts como si fuera un alcohólico en barra libre. Además, la pantalla sufría de pobredumbre, el sellado se rompía, el cristal líquido se filtraba y la pantalla se quedaba negra para siempre. Esto fue un desastre histórico, pero TI se llevó el mérito de haber puesto su procesador en la primer consola de videojuegos portátiles. Pero demos un salto al año 1976. TI dice: vamos a sacar un microprocesador que va a dejar en ridículo a todos, el cual llamaron el TMS-9900, y salió 2 años antes del mítico 8086 de Intel. Sobre el papel era una bestia de 16 bits puros, derivado directamente de la arquitectura de su línea de microcomputadoras TI-990. Sus frecuencias rodaban los 3 MHz, permitían direccionar un máximo de 64 KB de memoria RAM externa, y estaba fabricado con una tecnología NMOS, y además te lo entregaban en un gigantesco encapsulado DIP de 64 pines, el cual costaba una fortuna producir, y encima el condenado tragaba energía a lo loco, exigiendo fuentes de alimentación esquizofrénicas que dieran voltajes de -5, +5 y 12 volts simultáneamente para no apagarse. Pero el problema fundamental es que tenía una arquitectura de memoria a memoria, es decir, carecía de registros internos de propósito general en el propio silicio, y usaba la lenta memoria RAM externa como registros mediante un puntero de espacio de trabajo. Y aunque esto sonaba un poco futurista, en la dura realidad era una tontería. Cada bendita operación requería acceder a la lentísima memoria RAM principal, robando ciclos de reloj a montones. Era literalmente como ir al baño pero tener el papel higiénico en la casa del vecino. Entonces, para intentarle dar salida y meter este procesador a la fuerza, Texas lanza la computadora doméstica TI-99-4A. Contrataron hasta Bill Cosby para los anuncios de televisión. Y bueno, mejor no hablemos de lo que hacía Cosby en los años 80, porque la computadora terminó casi igual de arruinada. A este engendro le plantaron el infame TMC-9900, el cual era de 16 bits a 3 MHz. Pero para intentar abaratar los costos de un proceso tan complejo, hicieron un arreglo barato y digno de un mecánico de callejón. Le asestaron un cuello de botella brutal poniéndole un bus de datos de apenas de 8 bits y conectándolo a una memoria estática carísima. Ponerle un bus de 8 bits a un procesador de 16 es como ponerle llantas de bicicleta a un tractor. Y su única salvación era la joya de la corona que llevaba como procesador de video el TMS-9918A, un milagro tecnológico capaz de mostrar animaciones sprites por hardware junto con 15 colores. Pero adivina esta parte de la historia: fracasó miserablemente. Jack Tramiel, el CEO de Commodore, era un auténtico sociópata de los negocios y le declaró una guerra de precios termonucleares.
TI intentó seguirle el ritmo bajando el precio de su computadora de $525 a menos de $100, vendiendo sus máquinas a pura pérdida. Además, por puro ego, bloquearon a los desarrolladores de terceros para que solo Texas pudiera fabricar el software, algo que incluso empeoró los resultados, porque perdieron cientos de millones de dólares. Tiraron la toalla en el mercado doméstico en el año 1983, dejando a miles de usuarios con un pisapapeles gigante. Pero TI sabía perfectamente que para meter sus carísimas y torpes CPUs de 16 bits en las consolas de sala esto era imposible, pero vieron que empresas como Sega o Coleco estaban desesperadas por tener buenos gráficos y un sonido decente, así que Texas dijo: no te vendo el motor del auto, pero te voy a vender el estéreo y los rines deportivos a precio de oro. Y así fue como en las sombras se convirtieron en el monopolio absoluto de los videojuegos de 8 bits. Eran el dealer de la industria. Por un lado te vendían su procesador de pantalla, el TMS 9918A, el cual era capaz de escupir en tu televisor de tubo una resolución de 256 por 192 píxeles, esto con 15 colores más un fondo transparente, soportando hasta 32 sprites simultáneos saltando por la pantalla. Y por el otro lado te vendían un generador de sonido programable, el SN76489, un chip que ofrecía hasta 3 canales de onda cuadrada y un canal de ruido blanco, el cual era perfecto para parir esa musiquita chiptune punzante que se te metía por los oídos y jamás salía de ahí. La ColecoVision llevaba ambos chips latiendo en su interior, y el estándar de las computadoras japonesas, las llamadas MSX, llevaban el video de Texas. Y agárrate fuerte, porque Sega utilizó versiones modificadas de estos chips en la Sega SG-1000, en la mítica Sega Master System, e incluso soldaron el chip de sonido dentro de la majestuosa Sega Mega Drive o la Sega Genesis, esto para mantener la retrocompatibilidad. Pero TI en su hambre les cobraba regalías millonarias por cada disparo y cada salto que tú dabas en tu Master System, mientras tú pensabas que todo era mérito de los japoneses. Pero después del tremendo desastre de la computadora TI-99, Texas miró al mercado con cara de tonto y les diría: oigan, que la gente sigue comprando chips baratos de 8 bits como si no hubiera un mañana. Así que en el año 1981 intentaron rascar algo de dinero lanzando la familia TMS-7000. Estos eran microcontroladores de 8 bits con frecuencias que rondaban entre los 5 y los 8 MHz. Su mayor truco de magia era que resultaban ser microprogramables, y esto significaba que si tenías un cliente con mucho dinero, podías pedirle a Texas que alterara la memoria ROM interna desde la fábrica para crear instrucciones a tu medida. Pero esto tenía un problema: llegaron a la fiesta cuando ya estaban barriendo, porque cuando Texas sacó este invento, la gente de Intel ya había lanzado su legendario 8051, el chip que se convirtió en el estándar absoluto y tiránico de la industria. El TMS-7000 acabó siendo relegado a vivir dentro de algunas impresoras aburridas, así que podemos concluir que no le fue tan bien. Pero aquí es donde vienen unos delirios de grandeza más locos de TI. En los años 80 hubo un crecimiento brutal con la inteligencia artificial. En aquel entonces se programaba en un lenguaje rarísimo y complejo llamado LISP. Texas, sintiéndose tocado por Dios, fabricó la línea de computadoras TI Explorer, que eran máquinas diseñadas a nivel de hardware específicamente para ejecutar este condenado lenguaje. Entonces, en el año 1987 diseñan el LISP Megachip, también conocido como el procesador Explorer LISP. Era un monstruo de 32 bits con 553,000 transistores, los cuales estaban apretados en un solo chip inmenso fabricado en 1.2 micrómetros. Venía acompañado de una memoria RAM que estaba soldada y optimizada físicamente para gestionar la recolección de basura, o también conocida como Garbage Collection. Y lo mejor es que todo esto lo hacía directamente por hardware, y esto sí fue un logro técnico brutal para la época. Pero es aquí donde llega el cruce épico y la bofetada final, porque TI llegó a un acuerdo comercial nada más y nada menos que con Apple. Tomaron su procesador de IA, lo metieron a una tarjeta de expansión NUBUS y se lo conectaron sin piedad a las computadoras Macintosh 2. A esta aberración de Frankenstein la bautizaron como Microexplorer. Pero, ¿cuál fue el resultado? A finales de los 80 llegó el famoso invierno de la IA. Los inversores vieron que esa inteligencia artificial no servía para solucionar problemas prácticos, así que el dinero fluiría hacia otra parte, y esta avanzada máquina se murió de hambre en los almacenes, millones de dólares nuevamente tirados a la basura. Y mientras fracasaban estrepitosamente en las computadoras comerciales, en el año 1983 habían logrado lanzar la familia TMS-320, los cuales se coronaron como los primeros procesadores digitales de señales, o DSP realmente
completamente comerciales. Operaban a unos modestos 5 MHz, pero su verdadera magia estaba en que podían hacer cálculos matemáticos complejos en un solo ciclo de reloj. Este fue su mayor y más rentable acierto en décadas, pero como el ego de los ingenieros jamás descansa, en el año 1992 intentaron jugar en la liga de los grandes servidores pesados aliándose con Sun Microsystem, esto para fabricar la impotente Super Spark, la cual se basaba en una arquitectura RISC de 32 bits con un diseño superescalar. Este bicho comenzó latiendo a unas frecuencias de entre 33 y 50 MHz. Físicamente era un monstruo fabricado en una compleja tecnología BigMOS a 0.8 micrómetros, integrando 3.1 millones de transistores, y contaba con una caché L1 dividida en 20 kilobytes para instrucciones y 16 para datos. La tecnología BigMOS mezclaba transistores bipolares, los cuales sí, son rápidos, pero los mezclaba con transistores CMOS de baja energía. El resultado práctico fue un procesador que se calentaba tantísimo que podías incluso freír un huevo y derretir tus esperanzas al mismo tiempo. Y además, el chip estaba plagado de problemas severos de fabricación. La cantidad de procesadores funcionales que salían de cada oblea de silicio daba pena, y el proyecto se retrasó tanto que Sun Microsystems tuvo que buscarse a otro fabricante para poder arreglar este desastre. Entonces TI, al darse cuenta que no tenía una arquitectura propia capaz de competir en el mercado de PC contra el aplastante dominio de la arquitectura x86 de Intel, decidieron tragarse su orgullo y convertirse en una marca genérica. Para ello se asociaron con Cyrix, una empresa brillante que diseñaba chips pero que era más pobre que estudiante de universidad y no tenía fábricas de silicio propias. Estamos hablando de la era de los procesadores TI-486 DLC, TI-486SXL y por supuesto algunas copias fabricadas bajo licencia como el archiconocido i486DX2. Eran clones descarados de la arquitectura x86 de 32 bits, fabricados con litografías que fueron encogiendo desde un micrómetro hasta los 800 nanómetros. Se movían además a frecuencias de 33, 40, 50 y los legendarios 66 MHz. Operaban a 5 volts de tensión, acoplándose a tarjetas madre que tenían socket 1, 2 o 3, mediante conectores PGA de 168 pines, arrastrando el cuello de botella con una memoria caché L1 interna realmente triste, que iba desde 1 hasta apenas 8 kilobytes. Y por supuesto, las peleas de perros callejeros no se hicieron esperar, porque Intel y Cyrix se pasaban la vida metidos en los tribunales demandándose, pero Texas Instruments, que era quien fabricaba físicamente los chips de Cyrix, astutamente le estampaba su propio logo encima. Pero, ¿por qué hacían esto? Porque Texas sí tenía un acuerdo de patentes históricos blindado con Intel, convirtiendo todo el asunto en una troleada legal majestuosa. Sin embargo, estos clones no tenían coprocesador matemático integrado. Cuando Intel se las dejó ir sin piedad, lanzando su Pentium original, destrozando métricas de rendimiento, los clones de Texas quedaron rápidamente relegados a ser el procesador barato de la computadora de oficina. Pero vámonos a finales de los 90 y por supuesto principios de los años 2000. Texas Instruments era indiscutiblemente el dios omnipotente de los teléfonos móviles, porque si en esa época tenías en el bolsillo un Nokia indestructible con el que podías martillar un clavo, llevabas un corazón de silicio fabricado en Texas. Su bestia indiscutible era la familia OMAP, lo que significa Open Multimedia Applications Platform. La familia OMAP estaba basada puramente en diseños RISC de ARM, implementando potentes arquitecturas multinúcleo que iban desde los ARM9, pasando por los Cortex A8 hasta llegar a los Cortex A9. Fueron refinando su hardware agresivamente, bajando de los 90 nanómetros hasta los 65, luego a los 45, y rozaron la barrera de los 28 nanómetros. Sus frecuencias arrancaban en unos humildes 600 MHz, hasta incluso alcanzar los 1.5 GHz, aquí con exóticas configuraciones de doble núcleo. Y todo esto, por supuesto, mientras usaban la tecnología de embalaje Package on Package, o POP, soldando la memoria RAM LPDDR2 como si fuera un sándwich directamente encima del procesador. Esto para ahorrar espacio en el móvil y aniquilar a la latencia. Y también hay que recordar que integraron procesadores de señal ultrapotentes, que decodificaban video a 1080p sin agotar la batería. En este momento eran los reyes absolutos del planeta, hasta que en el año 2007 un señor de cuello alto llamado Steve Trabajos les arruinó la fiesta al presentar el primer iPhone. En el año 2010 Apple dio un golpe definitivo sobre la mesa lanzando el iPad y el iPhone 4, equipados con un procesador A4, el cual
fue diseñado por ellos mismos. Así que el pánico se apoderó de todos. Empezaron a sacar a deprisa y corriendo tablets para competir como la BlackBerry Playbook o la Motorola Xoom, y absolutamente todas llevaban los chips OMAP de Texas. Pero como es costumbre, de igual manera todas fracasaron de forma humillante. Pero para echarle más alcohol a la herida, Qualcomm comenzó a integrar los módems de red directamente dentro del propio procesador, pariendo incluso los primeros Snapdragon. Texas, por el contrario, te vendía un procesador por un lado y te obligaba a comprar el módem en otra ventanilla, y los fabricantes de móviles les encantaba la ley del mínimo esfuerzo. Así que en el año 2012, ahogados financieramente en una guerra de precios tóxicos, esto contra Qualcomm y Samsung, Texas Instruments se bajó los pantalones, tiró la toalla y abandonó el mercado de los procesadores móviles para siempre. Pero ojo, porque no tiraron todas sus licencias de ARM a la basura sin más. Hicieron un movimiento de supervivencia, y por supuesto, esto fue un cambio de marca táctico. Agarraron toda la brutal experiencia tecnológica, la que acumularon por años en los procesadores OMAP, le quitaron el enfoque de gráficos 3D bonitos, abarataron los costos de producción y partieron con la familia Citara. Hablamos de núcleos ARM Cortex A8, A9 y A15, combinados de forma casi alienígena, con procesadores diseñados específicamente para la ejecución en tiempo real. En lugar de intentar colarse en tu próximo teléfono móvil, huyeron como político con el presupuesto y se fueron en silencio al sector industrial, a las terminales de puestos de venta llenas de grasa de los cines y al internet de las cosas. Y como dato para los puristas, si alguna vez han sido amantes de la electrónica y han comprado una placa BagelBone Black, la cual es la competencia directa de la famosa Raspberry Pi, tienen un procesador Texas Instruments Citara corriendo a 1 GHz latiendo en sus manos. Sí, sobrevivieron al desastre, simplemente huyeron despavoridos del consumidor común y se escondieron en las entrañas de las máquinas industriales. Entonces podemos decir que la historia del hardware nunca es un camino recto. Está pavimentada sobre las cenizas de arquitecturas que se atrevieron a volar demasiado cerca del sol. Y cuando miramos hacia atrás es muy fácil quedarnos con los fracasos, con las computadoras que no arrancan, o con las consolas portátiles que se devoran las baterías. Pero la realidad es que es imposible entender el mundo digital en el que vivimos hoy sin el legado de Texas Instruments. Hay que darles las gracias. Gracias por la genialidad de Jack Kirby, por inventar el circuito integrado y cambiar literalmente la historia de la humanidad, por empujar los límites de la miniaturización cuando el silicio era un terreno salvaje e inexplorado. Sin ellos, las consolas de nuestra infancia no habrían tenido esa banda sonora chiptune que todavía nos pone la piel de gallina. La era dorada de los clones de PC no habría sido tan competitiva y la revolución de los smartphones habría tardado años en arrancar si no fuera por esos legendarios chips OMAP. Dejaron una huella imborrable en las entrañas de nuestras máquinas favoritas, eso es cierto, y además fueron los verdaderos pioneros. Pero claro, también hay que agradecerles por enseñarnos exactamente cómo no diseñar un procesador de 16 bits, por darnos chips que servían maravillosamente como estufas para calentar las salas en invierno, y por salir corriendo por la puerta de atrás cuando Apple y Qualcomm les enseñaron lo que era la verdadera guerra sucia. E incluso el verdadero éxito también es saber cómo retirarte y en qué momento hacerlo. Y por supuesto, por seguir asaltando a mano armada a los estudiantes de ingeniería, vendiéndoles calculadoras con hardware de los años 90 a precio de sangre de unicornio. Así que gracias Texas Instruments, son unos genios y unos infelices entrañables. Pero antes de que te vayas, quiero mencionarte que abrí un apartado de membresías, así que te invito a verlo y si quieres ayudarme, te agradezco de corazón que te unas a esta comunidad. Y si te gustaría saber de algún tema en especial, de algún procesador, puedes hacérmelo saber igual en la caja de comentarios. Estoy pensando en abrir un apartado de encuestas, donde ustedes mismos elijan el próximo tema del video. Así que si estás escuchando esto, estate atento a las encuestas, porque estaré dejando 3 opciones para el próximo video en la próxima encuesta del canal. Te invito a darle like al Hyper y a suscribirte. También a seguirme en mis redes sociales, las cuales estarás viendo en pantalla. Y si quieres apoyarme con un super, claro que puedes hacerlo. Te dejo en pantalla cómo hacerlo. Así que yo soy Alan, el gamer desempleado, y nos veremos en el próximo capítulo.